Bien, pues vamos a iniciar con el tema 3. ¿Correcto? Sí, profe. Perfecto. Bien, ¿qué vamos a ver en el tema 3? El sistema Linux. Vamos a ver los aspectos básicos de operación, de administración y algunos aspectos de seguridad. Todo desde el punto de vista básico que podamos necesitar para el curso que estamos revisando. Vamos a ver entonces qué objetivos vamos a cubrir. Sí, vamos eh, a revisar hoyos. Creo que vamos a revisar el tema 1 y el tema 2. Hacer una revisión de Linux. Eh, Va a ser algo muy sencillo. Y en la parte 2 vamos a revisar cómo usar Linux para propósitos de administración. Ahí yo creo que nos vamos a detener un poquito. Eh, Tal vez lleguemos a hacer algún laboratorio ahí, un laboratorio conjunto, y cerraríamos el jueves con los hosts en Linux, donde revisaríamos algunos componentes de la interfase gráfica y las herramientas para detectar malware en un equipo Linux. ¿Sale? Para esto, bueno, más adelantito les hago la pregunta. Bien, vamos a revisar algunos aspectos de conceptos. Algunos elementos ya los conocemos, entonces básicamente sería como ir confirmando algunos conceptos básicos de Linux o de cualquier sistema operativo, ¿no? Cuando hablamos ya en Windows hablamos del kernel, del shell, de las aplicaciones. Entonces cuando hablamos de Linux, pues igual, es un sistema operativo, entonces tiene un kernel, un corazón, que es el encargado de comunicarse con el hardware y con el shell de Linux. Y recordamos, el shell es el programa o el sistemita que acepta nuestras peticiones, ya sea desde una interfaz gráfica o desde una interfaz de línea de comandos. En nuestro caso, vamos a estar trabajando en este tema, pues con la interfaz de línea de comandos. Esa sería la mayor parte que estaríamos revisando. Si hablamos desde el punto de vista de comparación de Windows y Linux con respecto a cómo surge, pues lo que resaltaríamos aquí, es importante que lo resaltemos siempre, es que Linux es un sistema operativo de código abierto, entonces está disponible, no tenemos que comprarlo, no tiene una licencia que tiene que estar ligada con una compra. O sea, si hay una licencia asociada, pues una licencia que marca el uso libre del sistema operativo y de las aplicaciones asociadas, ¿no? Se trabaja generalmente con dos tipos de licencias open source y licencias free, que en el punto medio, digamos, coinciden en el uso libre. Y una ventaja principal de Linux es primero que es un sistema que tiene un uso bastante amplio entre los usuarios de todo el mundo, abarca distintas plataformas y así como el sistema está muy ampliamente usado, obviamente pues hay un conjunto amplio de aplicaciones que podemos correr en Linux, de tal suerte que hay mucho que se puede hacer sin necesidad de que
lo hagamos en Windows, es decir, con el propósito de que ese no sea como el pretexto de no puedo usar Linux porque no existe esta aplicación. Digo, a menos que se trate de una aplicación muy especializada, pues ya podría ser que no existe, pero para casi para un porcentaje alto de aplicaciones que corren en Windows, también las vamos a encontrar que corren en Linux. Sí, y que otra cosa también es importante también destacar es que, pues, hay muchas empresas, hay muchas instituciones educativas y de gobierno que están haciendo uso de Linux, ¿no? Inclusive empresas reconocidas como Oracle, como mismo Cisco, son empresas que están haciendo uso de Linux o incorporando Linux en algunos de sus productos, que es el caso, por ejemplo, de Cisco. Ok. Ahora, si hacemos una comparación de Linux y Windows en cuanto al enfoque, pues lo que veríamos en cuestión de Linux es que el mayor uso de Linux en el aspecto de servidor, pues va enfocado al poder que le proporciona, digamos, la consola, ¿no? El uso de comandos para llevar a cabo muchas tareas que tienen que ver con aspectos de administración de aplicaciones, de administración de servicios, ¿sí? Es decir, si comparo Windows y Linux, en el caso de Windows tiene un mayor uso en el escritorio, es decir, en el uso de la interfaz gráfica, de tal suerte que quienes más usan Windows son los usuarios comunes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque requieren una interfaz gráfica, porque se les facilita el uso del sistema o de las aplicaciones a través de una interfaz gráfica. En el caso de Linux sucede lo contrario. El mayor uso se le da a través de la interfaz de línea de comandos y por consecuencia su mayor uso está en la línea de servicios o servidores. ¿De acuerdo? Por eso la potencia, como se señala aquí, está en la línea de comandos. ¿Sí? La potencia de Windows está en el uso de la interfaz gráfica. Y esto también es así porque, a diferencia de Windows, en el caso de Linux yo puedo instalar un Linux. Si lo voy a usar como servidor, pues instalarlo, pero sin la interfaz gráfica. Si la evito, la quito, la puedo obviar porque Linux también, otra característica que lo distingue es que está desarrollado por componentes, de tal suerte que se puede fácilmente y sin tener mucho conocimiento decir, no me instales el componente de Windows. Sí, es decir, la interfaz gráfica y ningún escritorio asociado. Entonces, eso es fácil de especificar. Mientras que si estoy en un sistema operativo Windows, pues no es posible. Si yo instalo Windows y necesariamente va la interfaz gráfica incluida. Entonces, eso que da lugar, en el caso de Linux, a que si va a estar orientado a servidores, a servicios, pues hace un uso más eficiente de los recursos. ¿Sí? ¿Qué recursos es importante digamos, administrar eficientemente? Pues la memoria y el procesador son dos componentes esenciales que necesitamos, que es importante que los manejemos de manera muy eficiente. Entonces, eso lo puedo hacer sin mucha complicación en Linux y con un primer acercamiento, ¿no? Obviamente, una vez que me voy adentrando a Linux, pues puedo además optimizar ese uso de recursos, ¿sí? Pero ya de entrada ya puedo
con el solo hecho de no instalar la interfaz gráfica, ya hago un uso inicial eficiente del sistema. ¿Sí? ¿Qué otro aspecto resalta en Linux? Pues que también está muy enfocado al uso de aplicaciones en red. ¿Sí? Esa es una orientación muy reconocida para Linux. Y igual, otro aspecto, si lo vemos desde el punto de vista de usuarios comunes, pues que también hay una serie de distribuciones que están enfocadas al escritorio, es decir, al usuario común. Eso es importante, ¿no? De tener dos visiones, una visión de Linux para servidores y Linux para escritorio o para usuarios comunes. Y tenemos manera de escoger distribuciones, ¿no? Entre varias distribuciones. ¿De acuerdo? Ahora, si nos enfocamos precisamente hablando de distribuciones o de enfoques o de orientaciones, pues, digamos, en nuestro caso, aunque no vamos a profundizar mucho, la orientación de este tema es cómo Linux puede ser usado en un centro de operaciones de seguridad. ¿Sí? O sea, y para ello, pues, aquí nos muestran una serie de tipos, vamos a llamarle de tipos de herramientas, no las herramientas en sí, sino las clases de herramientas en las que podemos apoyarnos para administrar, vamos a llamarle así, o para gestionar la seguridad de una red. ¿Sí? Y esas son de las principales herramientas que nos sugieren para el Centro de Operaciones de Ciberseguridad, que herramientas de captura de paquetes, aquí nos ponen un ejemplo, por ejemplo, Warcheck, no es la única herramienta de captura de paquetes, pero podríamos decir que como es la básica, con la que podamos, la básica que además trae una interfaz gráfica, ¿sí? Si nos fuéramos a empezar a revisar qué otras herramientas de capturas de paquetes hay, podríamos encontrar que hay otras herramientas de capturas de paquetes que están enfocadas a la línea de comandos y que nos dan los resultados similares. ¿Sí? La diferencia, ¿cuál es? Con Wireshark, pues voy a ver en una interfaz gráfica cómo se están moviendo los paquetes, puedo clasificarlos, puedo aplicarle distintos filtros y de esa manera poder encontrar la información que yo quiero en términos de análisis de tráfico que esté haciendo o que pueda hacer. ¿Qué otro tipo de herramientas es común? Sería común usar en un sistema de gestión de seguridad, pues las herramientas para análisis de malware. Aquí no nos mencionan ninguna, pero tal vez en su momento revisemos alguna. Herramientas de detección de intrusos o de prevención de intrusos igual. Firewalls, hay muchas herramientas que me ayudan a controlar el acceso a las distintas redes, esa sería la función de los firewalls. Hablando de administradores de log, pues los sistemas Linux, cualquier sistema Linux que tengamos trae sus de entrada a un conjunto de archivos para registro de eventos, y hablar de los administradores de logs serían de los sistemas que me van a ayudar a administrar esos logs a fin de poderlos interpretar de manera fácil. Y una de las herramientas que, digamos, que integra y que es útil en un sistema, en un centro de seguridad, es
los sistemas conocidos como SIEM, o sea, los sistemas de administración de eventos y seguridad de la información, que es uno de los tipos de suites que se recomienda implementar en un centro de operaciones de seguridad. ¿Qué otros? Los sistemas como de casos, ¿no? Ticketing viene de casos, de tickets, de casos que hay que resolver. Esos serían los sistemas de casos, para ir registrando cada caso que es relacionado con algunos incidentes de ciberseguridad, para identificar que si se trata de un incidente o no es un incidente, sino es un evento. Ahí es importante también identificar la diferencia entre un evento y un incidente. Bueno, profundizando un poquito, bueno, en términos de qué otras herramientas podemos usar para asegurar nuestra red o los hosts dentro de la red, pues herramientas de pruebas de penetración. ¿Para qué me servirían estas herramientas? Para revisar qué tan fuerte es la seguridad de mi red o qué tan protegido está cada equipo en mi red en cuestión de ciberseguridad. Para eso me sirven las herramientas de pruebas de penetración, es decir, qué tan resistentes son mis sistemas para evitar que cualquier herramienta rompa la seguridad y puedan acceder. Y nos ponen algunos ejemplos, desde generadores de paquetes, que son herramientitas que nos van a ayudar a generar, por ejemplo, paquetes de generar tráfico de malware, por decirlo así, para que yo lo pueda lanzar a la red o lo pueda lanzar sobre algún dispositivo en específico. Ese sería el papel de las herramientas de generadores de paquetes, que nos lo están mencionando aquí como parte de las herramientas de penetración precisamente para eso. Pero, ¿cuál es la diferencia a que estas herramientas las esté usando un hacker? Que aquí la está usando un hacker ético, es una persona que sabe de ciberseguridad, pero que está usando estas herramientas primero para revisar qué tan fuerte, qué tan protegida está la red o qué tan protegida está un equipo, y en función del nivel de protección poder implementar o recomendar, más que implementar, un penetrador va a recomendar una protección mayor a cada dispositivo en el que se hayan encontrado ciertas debilidades, un nivel de debilidades que esté marcado como bajo nivel de protección, ¿sí? Entonces, para eso le van a estar sirviendo estas herramientas. Igual sucede con un escaneador de puertos. ¿Qué hace un escaneador de puertos? Revisar qué puertos están abiertos en cada dispositivo dentro de la red, y eso va a dar lugar a, primero, a checar, bueno, de qué tipo de dispositivos se trata cada uno de los que se están escaneando, qué uso se les da y, por consecuencia, qué puertos no deberían de estar abiertos en cada equipo, ¿sí? Puertos abiertos en un equipo equivale a puertas abiertas en una casa, por ejemplo. Entonces, ¿qué tan importante es que si una casa tiene 10 puertas, las 10 puertas estén abiertas? ¿Sí? Entonces, entre más elementos abiertos existan en un dispositivo, pues se vuelve mucho más inseguro, es decir, mucho más vulnerable a ser atacado. Por eso la importancia de los escáneres de puertos, checar, me ayudan a revisar cuántos puertos hay abiertos, y de esos puertos abiertos, cuáles deberían de estar abiertos y cuáles deberían de estar cerrados, ¿sí? De manera que los que no deben de usarse o que no deben de estar abiertos, pues se recomienda que se cierren. Si no se usa, pues ¿para qué lo tienes abierto?
Y algo similar sucede con las pruebas de exploits. ¿Qué hacen los exploits? Son programitas que me van a ayudar a explotar una vulnerabilidad que esté ahí, que no haya sido cubierta. ¿Sí? Acuérdense que las vulnerabilidades existen a nivel de sistema operativo y a nivel de aplicaciones. Y los exploits están para revisar que de las vulnerabilidades que existen, cuáles no han sido cubiertas y por consecuencia se puede verificar cómo se pueden encontrar o se pueden tener programitas especializados en abrir esas vulnerabilidades, en usar esas vulnerabilidades para poder acceder. Generalmente son programas que van a ayudar a acceder a un equipo que es vulnerable a través de alguna vía, ¿sí? Entonces, nos ayudan a entrar a un equipo, obviamente, sin tener acceso. Y bueno, aquí nos mencionan el uso de Kali Linux, no es la única distribución o enfocada a ciberseguridad, pero es una que contiene una serie de herramientas que ayudan a la realización de pruebas de penetración. ¿De acuerdo? No sé si está ahí, en esta parte, hay alguna pregunta o alguna participación. ¿Ninguna? Bueno, seguimos en la siguiente parte. Cómo trabajar desde la interfase de línea de comandos con archivos de textos. Cosas que vamos a encontrar en Linux. Pues vamos a tener acceso, o es posible tener acceso a los dos ambientes si tengo instalado el ambiente de Windows, obviamente. Y hablando de archivos de texto, pues puedo tener en un sistema Linux, vamos a decir que por default, cuando instalo un sistema Linux, viene ya un editor de textos que está orientado a la interfase de línea de comandos. Ese generalmente se conoce como VI o VIM, que es el editor mejorado. Mientras que este otro que nos mencionan aquí, Nano, es un editor que puede ser que no venga instalado. De hecho, si hago una instalación reducida, digamos, Nano no va a venir instalado. Tengo que instalarlo. O en algunas distribuciones inclusive no viene. Ajá. Ok, sigue siendo la diferencia entre el VI, VM y Nano, estos dos son el mismo, digamos, es que VI es un editor orientado a carácter desde el punto de vista de comandos. Nano es un editor orientado a textos, o más propiamente a pantalla, ese es el término correcto, orientado a pantalla, ¿sí? Con VI simplemente veo una pantalla en blanco y al decir que está orientado a comandos de carácter, quiere decir como que cada comando, digamos, en VI va asociado con un carácter que tenga que teclear en un momento dado para activar su función. Mientras que en el caso de Nano, pues, está la presentación aquí. Esta es una pantalla que tiene que ver con Nano, ¿sí? Entonces, es un editor de pantalla. Me muestra la pantalla así, pero abajo tengo la lista de comandos.
donde ya los comandos ya no los acceso con un carácter, sino más bien con con comandos que se componen por la tecla control y una letra. Entonces ya es un poco distinto. Y los otros sistemas de editor de texto son los que funcionan solamente desde un ambiente gráfico, o que me abren una ventana, pero es una ventana gráfica. Sí, ¿qué otra cosa podemos hablar de los editores de texto? Si hablamos de ventajas contra un editor de gráfico, bueno, en que un editor de texto yo lo puedo usar aún cuando yo me conecto remotamente a un equipo, ¿sí? Cosa que yo no puedo hacer con un editor gráfico. El editor gráfico funciona localmente, es decir, tiene que correrse desde la máquina donde está instalado el ambiente gráfico de Linux. Sí, esa es la diferencia. Esa es una diferencia y esa es una diferencia importante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo no estoy en el sistema? No puedo estar en el sistema en el que quiero revisar ciertas configuraciones y lo hago a través de la red. Entonces, la interfaz a la que voy a llegar va a ser a una interfaz de línea de comandos y en consecuencia, si necesito editar algún archivo, pues voy a echar mano de un editor, pero que sea un editor que corra desde la línea, o que lo pueda abrir desde la línea de comandos, ¿sí? Y que me pueda abrir una ventana de texto, no una ventana gráfica. Y esa es la ventaja de los editores de texto. Voy a hacerles una prueba rápida. De la edición, del uso de un editor de texto desde la línea de comandos y que pues, me va a abrir una ventana de texto. Entonces, primero me conecto a un servidor, esa es, digamos, la ventaja, que me puedo conectar a un servidor si no estoy localmente en él. Entonces, chequen, voy a establecer una sesión remota. Imagínense que voy a resolver un problema, no estoy en el lugar. Y ahorita estoy intentando conectarme al servidor donde quiero hacer algo. Ahí estoy. Ya estoy en el servidor, que no es mi máquina y dice a dónde me conecté. Y voy a, por ejemplo, a suponer que voy a revisar no tengo eso. No lo tengo. A ver qué archivo voy a revisar. Bueno, pues voy a revisar este. SH. Ah, aquí están directamente. En este caso, vamos a suponer que voy a editar un archivo de configuración del servidor de SSH. SSH es un protocolo, ya lo vimos en fundamentos de redes, que me sirve para conectarme a un servidor de SSH. Y yo ahorita estoy en un servidor que tiene corriendo un servidor de SSH, por eso me pude conectar. Y este archivito que estoy marcando desde aquí es un archivo de configuración del servidor de SSH. Entonces, suponiendo que quisiera configurarlo, pues simplemente invoco al editor
Ahorita voy a hacer uso de Nano. SSH, a ver, creo que es este. Sí, estaba en otro directorio, ahí está. Aquí básicamente me dice que no tengo permiso, voy a salir. Voy a hacerlo, voy a ver si tengo habilitado este comando. Creo que sí. Vamos a ver si sí. Sí, ahí está. Sí, entonces esto solamente lo puedo hacer con un editor de pantalla o que corre desde una línea de comandos, desde una interfase de línea de comandos. ¿Sí? Entonces aquí está ya el contenido de mi archivo y puedo hacer los cambios que necesito hacer. Y grabo o salgo, hago lo que quiero. Aquí están mis comandos que puedo aplicar. Yo voy a salir ahorita con control X. Sí, ya está. Estoy en el servidor. Ese servidor incluso corre, me parece que solamente en modo de consola, hace uso eficiente de los recursos. Voy a salirme. Ahí estoy aquí, en mi máquina. Entonces, mientras que si yo hago uso ahora de un editor gráfico, a ver, un editor gráfico. Aquí está, creo que este es un editor gráfico. Si vemos, ¿cuál es la diferencia con respecto al que le mostré? ¿Alguien puede revisar si hay una diferencia? Bueno, inclusive voy a hacerlo aquí localmente. Voy a abrir un archivo de texto. No sé, cualquiera que tenga texto, voy a suponer que es este. Eso es texto. Y voy a abrir también ese archivo. No sé de dónde lo abrí. A ver si lo abrí de aquí. Si no, abro otro archivo. Sí, aquí está también. Y lo voy a abrir también con testis. A ver si me permite abrirlo. Ahorita sí. Ahí está. La información que tengo en ambos es la misma porque estoy abriendo el mismo archivo. Pero ¿cuál podría ser una diferencia que puedo notar? Vean, aquí me estoy moviendo con el mouse. Estoy en la interfaz de texto y aquí también me muevo con el mouse, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Sí revisan? ¿Alcanzan a ver? ¿Cuál podría ser la diferencia entre un editor de texto orientado a una interfaz de línea de comandos y un editor de texto orientado a una interfaz gráfica? ¿Alguien me puede decir? Esto que estoy haciendo aquí es con las teclas. Si lo hago con el mouse, no puedo más que marcar, pero no me puedo mover. ¿Sí? O sea, en un editor de textos orientado a línea de comandos, a una interfaz de línea de comandos, lo que puedo usar son las teclas de flecha, pero no puedo usar el mouse, más que para marcar.
En un editor de gráfico, pues sí puedo hacer uso, del mouse para otras cosas, ¿no? Como para posicionarme en alguna línea en específico, ¿sí? Y hacer lo que pueda llevar a cabo ahí. ¿Por qué? Porque estoy en un ambiente gráfico. Y lo otro, lo que les decía, esto aquí lo pude hacer porque este archivo reside localmente en esta máquina. Si estuviera en otra máquina, pues definitivamente este editor como tal no lo podría usar. ¿Vale? Ok. ¿Por qué mencionamos los archivos de texto? Por esta razón. Primero todos los archivos en Linux están basados, perdón, todos los objetos en Linux están basados en archivos. ¿Sí? Todo se basa en archivos. Lo único que sucede es que se clasifican los archivos. Hay categorías de archivos. Y lo otro es que los archivos de texto en particular tienen mucho que ver en el uso, en las configuraciones. Todas las configuraciones de cualquier sistema, de cualquier aplicación, están basadas en archivos de texto. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que puedo modificarlas fácilmente. Puedo entenderlas, puedo modificarlas y entenderlas, comprender fácilmente el significado de la función que tiene cada aspecto de configuración. O es más fácil, digamos, no es que sea fácil, es que es un poquito más fácil de interpretar. A que yo tenga un archivo que no se guarda como texto, sino que se guarda de forma binaria, entonces ya es un problema. Ya no lo puedo acceder fácilmente, ya necesito de entrada saber dónde está, el segundo es cómo lo abro. Hay alguna aplicación, es muy probable que los archivos de configuración binarios, pues no los abra con cualquier aplicación, sino con aplicaciones específicas asociadas con el sistema al que pertenece. Sí, y aquí está lo que les estaba comentando. El sistema operativo, el sistema operativo, así como la mayoría de los programas, se configuran editando archivos de configuración que son archivos de texto, ¿sí? Y ya entonces lo único importante que debemos tener presente si voy a modificar un archivo de configuración es que yo tenga privilegios de superusuario. Y el superusuario no es más que un usuario que se llama root. ¿Sí? Y aquí me dice cómo hago para una manera de cómo convertirme en root. ¿Sí? Con el comando sudo. En muchas distribuciones viene habilitado por default este comando, en otras no. Hay que configurarlo. Es decir, hay que configurar su uso, lo cual es importante. Es un aspecto de seguridad también. ¿De acuerdo? Y lo que sigue es un primer laboratorio, que básicamente viene con lo que les acabo de mostrar, ¿no? Pero voy a revisar qué más podría traer este laboratorio. Creo que es eso nada más. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para ir a la plataforma. Y mientras voy a la plataforma, bueno, ya estoy en la plataforma. Les recuerdo que su laboratorio del tema 2, que es este,
tiene como fecha de vencimiento el 12 de este mes, o sea, el viernes. ¿De acuerdo? Entonces voy a entrar al tema, al capítulo 3. Creo que ya lo tenía. Ahí está. Vamos a ir directamente al laboratorio. Recuerden también, aprovecho, por si alguien no se acuerda, que si yo quiero llegar directamente al laboratorio que quiero revisar, pues cierro la pantallita que me muestra cuando entro al capítulo y me voy acá abajo, y aquí abajo, si no quiero ver el material en inglés, pues me voy a lenguajes y selecciono el español. Si quiero ver algún aspecto particular del contenido, pues me voy a índice del curso, que es lo que voy a hacer yo ahorita. Y me voy a ir a al índice de laboratorios, creo que ya está ahí. No, ahí está. Ahí, si checan, varía. Índice del curso es todo el contenido, índice del laboratorio me muestra solamente los laboratorios en cada tema. Entonces estamos en el tema 3. Vamos a revisar qué es lo que tiene trabajar archivos de texto en la interfase de línea de comandos. Aquí me da el número de laboratorio y el nombre del laboratorio. Entonces, diferencia, pues básicamente aquí es la aplicación que usa. Sí, aquí está usando este editor porque está haciendo uso de la máquina virtual de CyberOps. Entonces, básicamente es que puedo hacer un archivo de texto con un editor de gráfico. Y aquí hace uso del mismo editor desde la interfase de línea de comandos. Vamos a ver qué dice. Teclea space para abrir. Nota que... ¿qué es lo que tenemos que darnos cuenta aquí? Que este editor corre en ambiente gráfico y corre en ambiente de texto. Dice, note que este no solamente lanzará... perdón. No, lo corro desde la línea de comandos, pero me abre la interfaz gráfica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un editor, bueno, hasta aquí me dice que sigue siendo un editor gráfico o un editor para ambiente gráfico. Dice, note que mientras ese sitio es abierto en el foreground, es decir, en el frente, la ventana de terminal se usa para abrirlo en el background. En suma, note que la ventana de la terminal se usó para lanzar, que se usó para lanzar ese no despliega el prompt, se lleva el prompt. ¿Por qué? Porque lo está utilizando el editor que se abrió, que equivaldría a que si yo no tengo existe, no creo que lo tenga. No lo tengo. En su lugar voy a hacer uso de, a ver si tengo el nombre, de este editor que se abrió o que abrí. Editor de texto. No dice cómo se llama. A ver si lo puedo ver. No tengo, no sé qué editor es este. Tendría que revisar.
en la parte de los menús, cómo se llama ese editor. Ajá. Entonces, si es un editor gráfico y lo abro desde la línea de comando, lo único que sucede es que me oculta, vamos a llamarle así, como que me oculta la línea de comandos. ¿Por qué? Porque se usó para abrir un editor gráfico, ¿sí? Entonces, se cierra, digamos, esa línea y queda absorbida por el editor que abrí. Es un editor gráfico, por consecuencia, hasta que yo libere ese editor, me va a regresar la línea de comandos. ¿Sí? Hay algunos editores que funcionan tanto en línea de comandos como en ambiente gráfico, y su comportamiento va a depender de cómo lo abro. Parte 2 dice editores de línea de comandos, y aquí está haciendo uso de Nano, que es el que les mostré. Y básicamente es para revisar cómo se comporta el editor al estar escribiendo texto, ¿no? en la pantalla. Entonces, de este laboratorio, a ver, lo voy a usar básicamente para mostrarles el contenido, el ejemplo que viene aquí. Sí, aquí estoy usando otro comando, cat. ¿Sí? ¿Qué hace cat? Cat básicamente despliega el contenido del archivo que le pasamos. ¿Sí? Por default despliega. Y lo despliega por default también en la pantalla, es decir, en el dispositivo de salida estándar. Ajá. Entonces, chequen qué tengo acá. Vamos a ver si coincide la información con esto que tengo aquí, porque yo no estoy usando ahorita la máquina virtual de CyberOps. Pues vamos a ver, pero este comando, este archivo sí existe, sí lo tengo acá. Nada más voy a ubicarme, ese archivito que estamos viendo, o bueno, aquí en el laboratorio, en la práctica, está aquí. Cuando entramos a Linux, existe una cosa que se conoce como directorio home, ¿sí? O, dicho de otra manera, es como si fuera nuestra casa. Siempre que entramos a Linux, llegamos a nuestra propia casa. Y si no sé si estoy en mi casa o estoy en otro lado, entonces con este comando, con el comando cd, regreso automáticamente a mi casa. Y por ahí viene el comando también pwd, que me sirve para verificar en dónde estoy. Aquí voy a preguntarle, oye, ¿dónde estoy? ¿Sí? Y aquí me dice en dónde estoy. Entonces, este directorio es indicativo de que estoy en mi directorio home, en el mío. Esta es la casa general y esa casa es como si fuera la unidad habitacional, y allí en esa unidad habitacional están todas las casas de los usuarios. Ok, y les decía que también esto que vamos a ver, este archivito que vemos ahí, es un archivo que inicia con punto. Por ahí viene ese ejemplo de qué significan los archivos con punto. Bash, a ver si existe, creo que no existe el archivo bash como tal RC. Aquí debo tenerlo nada más como, voy a ponerle un asterisco para ver si está. Sí, aquí está. ¿Sí? Bash RC. Voy a mostrar el contenido como dice ahí, y voy a usar el comando cat. Hay otro comando para también mostrar
pero este es uno de los comandos que puedo usar para desplegar el contenido y tiene otras funciones, pero esta es una función básica, ¿sí? Entonces, esto que vemos aquí, si revisan, se parecen a instrucciones de programación. De hecho, son como especie de instrucciones de programación porque están para tomar decisiones. Entonces, que no vamos a entrar en detalle de esta parte, pero básicamente aquí sirve para que el sistema cheque si este archivo existe. Dice, si este archivo existe, entonces ejecútalo. Ese puntito que vemos ahí sirve para indicar que se ejecute lo que está delante. Y bueno, viene una serie de acá esta es una especie de instrucción, este es un comando que me habilita una serie de rutas de búsqueda. Deben de estar familiarizados con esta parte desde el punto de vista de Windows. Algo similar podemos hacer en Windows para establecer rutas de acceso. Ajá, aquí otra vez otra toma de decisiones respecto a otra información. Entonces, este es un archivito que generalmente se ejecuta siempre que entramos al sistema, entonces habilita ciertos aspectos. Por eso también aquí en este caso no nos dice mucho, pero déjenme revisar si esto que dice acá lo tenemos. Esta PS se refiere al prompt que me muestra el sistema. Allí en la línea de comandos, a ver si lo tengo aquí en este archivo, creo que no. Debe estar en otro archivo. Aquí no lo veo. Ah, no, acá viene. Está. Están más grandes que el CAT. El CAT simplemente muestra el contenido, pero no se detiene. Entonces, si checan, tienen mucha información de configuración. Voy a ver si ahí empieza. Voy a ver si está esa parte que me muestra ahí. Nada más como para ilustrar. Pero creo que no. Sí, aquí está. ¿Sí? Entonces, es obviamente diferente porque estamos hablando de otro sistema. Bueno, aquí está más reducido de acuerdo a la condición que está aquí. Dice, si esto se cumple, pues haz esto, ¿no? Básicamente se asigna aquí esta cadena que se interpreta de acuerdo a lo que tiene ahí, una serie de comandos, y el resultado de esos comandos se asigna a esta variable. Esta variable es una variable especial, que es el que usa el sistema para poder mostrar un prompt determinado. Dice, si esto se cumple, haz esto, y si no se cumple esto, entonces asigna a PS1 el resultado de esta cadena, que es creo que aquí lo que está haciendo, hacer uso del resultado de esta cadena, de este conjunto de comandos que está aplicando aquí. Pero bueno, seguimos. A ver qué otra cosa trae de interesante acá. Bueno, el uso del comando ls hacia un directorio. Aquí está nuestro directorio. Entonces, este laboratorio podría ser uno de los primeros laboratorios que empiecen a ejercitar ustedes. No se va a entregar. Es para que se empiecen los que no estén familiarizados con Linux, para que se empiecen a familiarizar con Linux. Entonces, familiarización con los comandos, familiarización con, ¿qué más? Con los editores de texto. Sí, aquí está abriendo un archivo, bueno, el mismo archivo que abrí yo, pero desde un editor. Bueno, que consulté, y aquí se está abriendo. Y respondamos a las preguntas.
Entonces, este laboratorio está muy enfocado al uso de CyberOps. Si ustedes no tienen CyberOps, no instalaron CyberOps, pero tienen Linux, entonces tendríamos que como que ajustar el laboratorio, inclusive el que les está quedando ahí para que entreguen, hacerle un ajuste, ¿sí? A algunos aspectos, sobre todo si hablamos de archivos que se vayan a abrir. Por ejemplo, aquí está haciendo uso aquí nos está mostrando el uso de edición con Nano de un archivo de configuración ya de un servicio. ¿Qué servicio? Un servicio web donde se está corriendo un servidor que es en Nginx, ¿sí? Y que obviamente viene instalado en la máquina de CyberOps. Obvio, solamente no hacemos ningún cambio aquí en el archivo, es básicamente para mostrar las capacidades de Nano en términos de edición, o como edito desde la línea de comandos, ¿sí? Los comandos que uso para salir o guardar. Bueno, aquí son ejercicios que les aplican. Está bien el laboratorio, pero es básicamente para editar y tal vez, pues, ver el efecto, ¿no? Entonces, por eso sí podría valer la pena hacerlo. Pero yo ahorita creo que esto no lo voy a hacer. Vamos a ver si podemos hacer, si nos da tiempo de hacer otro. Vamos a ver ese comparado con el que sigue. Tema 3, editor. Familiarizándonos con el shell. Este es el que tengo preparado para que lo hagamos en mi equipo. Vamos a ver, creo que está más sencillo. ¿Sí? Este es más. Y vamos a ver en dónde estamos para ver si aplica. Es el 3.1 también, 3.1.2. Vamos a ver cómo vamos. Pues aquí está enseguida, entonces quiere decir que lo podemos llevar a cabo, ¿sí? Para hacer este laboratorio les voy a pedir, vamos a hacer también, les decía, un ejercicio de hacer el laboratorio por equipo, pero para ello, de entrada, pues vamos a revisar si ya tienen su Linux, algunos que tengan Linux instalado ya sea la máquina virtual de CyberOps o la máquina virtual que usaron en cómputo forense o algún otro sistema. A ver, entonces, de favor, ¿me pueden decir quiénes tienen instalado algún Linux como máquina virtual propia de CyberOps o con la de cómputo forense o otro Linux? Si levantan la mano, ¿cuántos tienen? Una, Fermín. Va a ser el equipo de Fermín con Fermín. Nada más. Maestra, una pregunta, ¿ya debería ser para ahorita? Pues es que ya el curso lo iniciamos, ¿desde cuándo? Es que tuve problemas con mi máquina, entonces se desinstaló, se desinstalaron todos los programas y apenas estoy descargando algunas. Ajá. Ok, bueno, ese sería un caso particular, Alejandra. ¿De acuerdo? Pero, ¿y los demás?
¿Cómo andamos? ¿Por qué todavía no tienen instalado Linux o la máquina virtual de CyberOps? Cuando menos, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la justificación? ¿Alguna respuesta diferente a la de Alejandra? Yo, profe, porque tengo problemas con mi laptop, así que la formateé y todavía me está fallando el teclado. Ok. Pero voy a tratar de instalarlo en virtual, pues. Ok. Otra, bueno, ya nada más otra justificación. Gracias, Cristian. ¿No? Bueno. Profe, Sí. yo sí la tengo, pero pone muy lenta mi computadora, pero aún la tengo. ¿Cuál tiene la de cómputo forense? Sí, la que nos había dicho el semestre pasado que Ujú. descargáramos. ¿Qué tanta memoria tiene tu máquina, Cintia? Espere, es que es nueva porque se me había descompuesto. De memoria RAM no sabes cuánto trae, debe traer 8 cuando menos, ¿no? Supongo. Sí, 8 gigas. ¿Y a la máquina de cómputo forense cuánto le asignaste? La que traía por default, pues, seguramente, ¿no? 4 gigas o algo, ¿cuánto traía? No te- eh, le puse, espérame. Sí, le puse 4, profe. Ajá. Ok. Hay que ver los requerimientos de CyberOps, la de máquina de CyberOps, a ver, hay que ver cuánta RAM le asigna. Y si le asigna menos, hay que instalar esa. Ah, sí, profe. ¿Vale? Sí, Bueno. Bien. Podríamos hacer este ejercicio. Tenemos esta opción, ¿no? Hacemos este ejercicio, ahí podría que no nos impida esa parte, hay varios lugares en internet en los que podemos correr los comandos básicos que nos muestran aquí sin problemas, ¿no? Y sin que se nos haga lenta la máquina. Podríamos experimentar ahorita probando, o sea que todos, pues creo que todos, salvo Fermín que sí tiene, checar Linux Online. Le preguntamos a San Google que nos dé algunas páginas de Linux Online y checamos, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Sí, cuando menos lo básico que viene en este laboratorio, en el primero y en el segundo, o cuando menos el segundo, creo, porque el primero es de editores, pero el segundo yo creo que sí lo podemos hacer como ejercicio, ¿no? Porque además no lo vamos a entregar. Linux Online. Sí, y aquí dice, ¿no? Por ejemplo, este no lo he usado. Vamos a ver cómo se comporta. Chequen que son terminales online de Linux. Lo bueno de hoy es que ya muchas cosas las podemos hacer en línea. ¿Sí? Aquí viene cada una. A ver, esta es este es uno, la primera. Vamos a ver qué hace. Es que es un emulador completo de Linux. Vamos a ver cómo se comporta. Ah, a ver. Trae un Fedora 33. Es para que se vea ágil, tendríamos que usar la interfase de consola precisamente para que veamos. Y si queremos experimentar después, podemos abrir la de Windows para que vean la diferencia, ¿no? Voy a usar esta.
cargando. Háganlo ustedes también para que vean. Pues la idea es que podamos aplicar algunos comandos, tal vez para experimentar, para que no es, para que avancemos. Sí, ahí está. Miren. Y lo tenemos hasta en modo de superusuario. ¿Cuánto se tardó? No se tardó mucho. Inclusive se tarda menos que si estuviera en un sistema real. Sí, aplico todos los comandos básicos. Vamos a probar algunos comandos de acá que vienen aquí en el laboratorio. Por ejemplo, vamos a ver, man. Ya se tronó. Ya tronó el man. Man es el comando para pedir el manual de algún comando. Entonces, bueno, ya tronó. Este no lo podemos usar ahora. Si ya tronó, a ver si alguno otro me puede servir. A ver. Voy a usar a ver qué tal. Este es un contenedor Linux, vamos a ver qué tanto trae. Un container. Iniciar. También voy a empezar por el comando man. Tampoco. Vamos a hacer otro. Con el tercero me quedo. A ver, fue muy rápido. A ver, man. Perdón. Pensé que ya había entrado. Webinar. Me pide datos. A ver. Se ve como que más de caché. Acepto todos los términos. Ya ni siquiera existen, seré yo. No me acuerdo. No me dijo nada. Perdón, dice el campo debe ser de 5 a 14 caracteres. Me pasé. Ya existe. Ya existe para la dirección de correo. A ver. Sí, ya existe. Prueba va a ser la contraseña. No, se me olvidó. Ya están intentando. Yo nomás estoy aquí como ejercicio de prueba. Entonces no existe también. Voy a ir a registrar otra vez. Esa es la
el subrayado. Es que existe para la edición. A ver, voy a volver a intentar. Si entiendo bien. Vamos a ver. Voy a hacer otra. Última. Ah, esa parte no la leí. Sí, sí, coincidir. ¿Qué pasó? Otra vez, si ya existe. Está raro. A ver. Voy a cambiar. Me estoy quedando aquí con el man, pero si no funciona el man, voy a seguir. Voy a usar esta opción, aprovechando que trae la opción de Sign Up. Con Google. Pero esto es que es. A ver qué pasó. Este es un editor. No es. ¿O sí? Sí, este no es Linux. Ya me engañó. A ver. ¿Qué dice de esta? Copy, la mejor señales online del Linux, es rápida y confiable. Está en GitHub, en GitHub. Acceder a copy SH. Está cargando. Este hace una carga casi. Pero más bien es toda una carga de sistema. Ya estoy. Ok, ya dejo el man. Vamos a ver el laboratorio. Si no, ahí me voy a quedar. Era este, ¿no? Familiarizarse con el shell de Linux. Y voy a saltarme los man. Man no. Bueno, era útil porque me iba a mostrar para qué sirven los comandos, por ejemplo.
Aquí dice, ¿para qué sirve SCP? ¿Cómo sé para qué sirve? Con el comando man le pido que me ayude, que me muestre información del comando SCP. Entonces, SCP es un comando que me permite copiar y además el man me da la sintaxis de cómo usarlo. Ajá. Bueno, entonces me omito man y voy a hacer uso de los siguientes pasos, por ejemplo. Entonces yo puedo aplicar el comando pwd que hice hace ratito. ¿Dónde estoy? Aquí. ¿Sí? Veo dónde estoy. En root. ¿Sí? Es decir, el lugar donde llegué, esta es la casita a la que me hizo llegar el sistema. Puedo, dice, navega, esta cambia, esto no lo hago. Entonces, ¿qué voy a hacer? En lugar de eso, voy a usar el comando mcadir. ¿Sí? Y ahorita voy a hacerlo así, copiado y pegado. Vamos a ver si puedo pegarlo también. Y si no, pues tengo que escribirlo. Obviamente para ustedes es que vayan aplicando los comandos. Vamos a ver. Pegar, no puedo. Entonces está bien eso porque me obliga a escribir los comandos. Entonces voy a escribir el comando, vamos a ver si es cierto. Voy a poner cualquier otro comando, prueba 1. Perdón, un directorio distinto. Sí, ahí está. Le voy a dar ls y ya está. Sí, es la carpeta o directorio que creé. Y esto es lo que ya existía. Ajá, puedo crear, digamos, las 3 carpetas, prueba 1, prueba 2, o prueba 3 en lugar de esas, para rápido. Y ya estoy ejercitando comandos en Linux sin tener Linux. ¿Sí? ls, ahí está. Entonces, conclusión, pues no tengo Windows, tengo algunos detalles, problemas como los que comentó Alex y Cristian. Si vieron, no me consume, bueno, yo noté que no me consumió mucho recurso al correrla y se está comportando muy rápida la interfaz. ¿Sí? O sea, es como si estuviera realmente un equipo real. O sea, responde muy rápido. No sé si alguien de ustedes ya la logró correr. Este simulador de Linux. Más que simulador, es como un emulador, porque realmente corre el sistema, corre todos los procesos iniciales. Y ahí podemos hacer las prácticas que nos dejan. No necesitamos descargar el Linux. Lo que puedan hacer, lo que puedan practicar, lo pueden hacer aquí. Digamos, esta práctica podría servir como para ir viendo qué tanto puedo hacer con este sistema. Como yo descargué también en otra materia el Android Studio, y si instalo el virtual Linux, también mi máquina como que se alenta mucho. Sí, lo que es Android Studio es muy pesado. ¿De acuerdo? De hecho, hasta más pesado. Es muy pesado porque le sirve para emular, ¿no? Le sirve para emular un celular, ¿no? Correr aplicaciones de celular o que están desarrollando para móviles, pues. Por eso se vuelve muy pesado. Inclusive hasta comparado con un Linux, con una máquina virtual de Linux que instalas, quiero pensar que es más ágil la máquina virtual que hayas instalado. Entonces ahí podemos hacer las prácticas. Las básicas sí. Sí, es decir, ahorita, por ejemplo, esta la podrían hacer, sí, creo que sin problemas. Saltando lo que no les
funcione. Pero, por ejemplo, ahorita la reserva del no lo trae como un comando útil, digamos. Si sirve, también va a funcionar, el comando cd para cambiar de directorio. ¿Qué más? La que estamos creando, es lo que ya hice, creando directorios. ¿Qué más? Bueno, aquí estamos listando, no hay ningún problema, lo pueden aplicar. Vamos a seguir. CD con esa sintaxis también, que me sirve para regresarme a mi directorio padre, también sin problema. Debe aplicar. Aspectos de redirección. Las redirecciones se entienden como ¿qué? Cuando nosotros ejecutamos un comando, el resultado pues se muestra en pantalla si es que tiene que mostrar un resultado. ¿Por qué? Porque la pantalla se considera un dispositivo estándar de salida. ¿De acuerdo? Igual cuando introducimos, pues el teclado es el dispositivo de entrada por default, pues el estándar. Cuando hablamos de redirección, quiere decir que yo quiero cambiar la salida o la entrada, ¿sí? Y para eso hay unos caracteres que tienen esa función especial. Uno de ellos es, vamos a ver precisamente si aparece, ahí está. El signo mayor sirve para redirigir la salida de un comando, ¿sí? Es decir, el resultado. Por ejemplo, vamos a ver lo que tenemos aquí. Aquí tengo, no sé que tenga este archivito, que es el que ya existía, el test.lua en esta terminal. Voy a ver si este comando existe. File, es para revisar el contenido de un archivo que le paso. Entonces voy a pasar el archivo test.lua. File no existe, entonces este comando ya no lo puedo aplicar. No viene aquí en el laboratorio, pero voy a asumir que si es un archivo de texto, pues lo voy a ver como tal, voy a ver su contenido sin ninguna alteración. Voy a darle un test.lua. Si veo garabatitos, quiere decir que es un archivo que está en binario, en formato binario. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos? Texto. Entonces, quiere decir que este es un archivo de texto que contiene, pues, texto que puedo leer. Significado, pues aquí sí podemos ver que se trata de una especie como de programita, ¿sí? Que es algo que puedo hacer en Linux. Estos se llaman scripts. Script Linux. Bueno, si checaron, bueno, esto me lo mostró en la pantalla. Le puse en More. More me sirve para mostrar el contenido de un archivo de texto en la pantalla. Si yo no quiero que esto me lo muestre en una pantalla, sino que me lo mande a otro archivo, realmente aquí voy a hacer como una especie como de copia, pero con el comando more. ¿Sí? Entonces yo le digo more, test.lua, y le paso, voy a ver si puedo, si este comando existe. Ahí está. Clear me limpia la pantalla. Lo voy a usar el comando more test.lua, pero le voy a decir que no quiero que me muestre el resultado en la pantalla. Entonces, uso el comando de redirección de salida. Ese es el comando de, perdón, sí, pues, funciona como un comando que me redirige la salida del comando anterior, del resultado que me genera el comando anterior. Este es mi comando, more test. Entonces, el resultado yo no lo quiero en la pantalla, lo quiero en un archivo. Entonces, yo aquí le puedo poner aquí, resultado, o contenido más que resultado, contenido de test. ¿Sí? Y vean lo que va a suceder. ¿Qué sucedió? Pues me regresó al prompt. ¿Hizo algo? Obviamente que sí hizo algo. Si yo hago un ls, voy a ver que aquí ya está este archivito que yo puse acá delante del signo mayor, ya existe aquí. ¿Sí? Me creó un archivo ¿con qué? Con el resultado, con el contenido de test.lua, con el contenido de test.lua. ¿De acuerdo? ¿Cómo sé? Si vimos lo de cómputo forense, ¿se acuerdan que puedo
aquí no creo que esté el comando para verificar si la integridad sobre todo, pero podemos hacer como una verificación simple para ver si tiene la misma cantidad de contenido. Obviamente eso no necesariamente en una situación más real no me dice que efectivamente tenga el mismo contenido, sino solamente el total. Vamos a ver. Dice un more a TESLUA. ¿Cuánto tiene TESLUA? Ahí sí hay una diferencia. Aquí TESLUA tiene... A ver, ¿dónde está? El contenido, aquí está. Perdón, andaba ahí en otro lado. Aquí está el contenido. 115. ¿Cuánto tiene contenido de test? 115. Si yo ahora hago un more o cat, más que more, hago un cat a contenido de test, por eso que cat también me muestra el contenido en la pantalla. Y ahora no le voy a pasar ninguna redirección, realmente quiero verificar. ¿Sí? Ahí está. El contenido de test y aquí está el contenido de... Perdón, el contenido de contenido de test, y aquí está el contenido de test.lua. ¿Sí? Que es exactamente lo mismo. Entonces, signo mayor me redirige la salida del resultado de mi comando. Lo pude hacer. ¿Qué es lo que me habla de lo que me dice aquí en este laboratorio? En esta práctica. Salidas redirección de salidas. ¿Sí? Entonces, lo único que voy haciendo es cambiando. Bueno, aquí está un ejercicio muy simple. Lo puedo hacer. Chequen, eco. Eco, el resultado de eco es eso, el eco de lo que le pongo adelante. O sea, me repite lo que le coloco. ¿Dónde me lo repite? En la pantalla, que es lo que está diciendo aquí. Echo, this is a message, echo to the terminal by echo. ¿Qué es lo que me despliega? Pues eso que le puse adelante de echo. Pero yo no quiero que este resultado o esta cadena me la despliegue en la pantalla, sino que me la mande en un archivo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Al final del mensaje le pongo el signo, bueno, aquí lo del laboratorio, el signo mayor. Ajá. Y entonces dice, no hay ninguna salida mostrada. ¿Qué cosa es lo que qué es lo que esperamos? ¿O eso es lo que esperábamos? No sé, esa sería la pregunta. ¿Es eso lo que esperábamos? Sí, la respuesta es sí. El resultado lo mandó a este archivo. Entonces, este mensaje debe ser parte, o más bien, no parte, sino es el contenido de este archivo. Voy a hacer un ejercicio similar a ese. Acá en la pantalla, en mi terminal. Y le voy a hacer que eco. También debe de existir. Hola. Esta es una prueba de eco que va a un archivo. Y pongo el archivo. Y que le voy a poner contenido de eco. ¿Sí? Verifico el contenido de eco. Luego voy a verificar con un cat contenido de eco. Y ahí está. Vamos a ver. ¿Sale? Entonces sí puedo ir haciendo muchas cosas. Entonces cat, ls-l también lo puedo, ya lo apliqué. Aquí está otro cat. ¿A qué otra cosa hay? Dice paso 5, redirige y agrega a un archivo de texto. ¿Cuál es la diferencia? En vez de usar el signo mayor, uso dos signos mayores. ¿Sí? ¿Qué hace un signo mayor? El signo mayor redirige y crea. O sea, redirige y crea el archivo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si el archivo existe, lo reemplaza. O sea, borra el contenido, eso sería reemplazar. Reemplaza el contenido con lo que le estoy diciendo que guarde.
el doble signo mayor, lo que hace es, si el archivo de salida, si el archivo que está delante del mayor ya existe, entonces el resultado del comando anterior lo agrega al final del contenido que existía, ¿sí? Y si el archivo no existe, el archivo de salida no existe, entonces crea y redirige simplemente, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, por ejemplo, acá que ya tengo este archivo, esta línea en el contenido, en este archivo, si yo quiero agregar otra línea, otro eco, al mismo archivo, ya no voy a usar simplemente el signo mayor, sino voy a decirle aquí, esta línea va a aparecer al final del contenido existente o que existía. A ver si se entiende. Y obviamente le paso doble mayor y le paso con el nombre del archivo, contenido de eco. Ahí está. Dice, esa línea va a aparecer al final del contenido que existía. Verifico, de limpiar. Hago un cat, contenido de eco. Ay, ¿qué pasó? A ver, LSMCL. No había visto este contenido. Creo que sale el otro contenido de eco. ¿Sí? Ahí está. Ya están las dos líneas. Entonces ahí voy. ¿Qué más van a hacer aquí en este laboratorio? Dice que trabajar con archivos de texto ocultos. ¿A qué le llamamos un archivo de oculto? Cualquier archivo que inicie con un punto, vean aquí los ejemplos. Cualquier archivo que inicie con un punto, el sistema lo crea, pero lo oculta de manera automática. Vamos a ver si aquí también el sistema me lo permite hacer. Debe ser porque es algo básico. Vamos a suponer. Voy a suponer que este archivo que ya existe, contenido de eco, lo voy a renombrar con mv nuevo o renombro. Si ya existe, perdón, si el destino existe, lo reemplaza. Si el contenido no existe, lo crea. Y borra el anterior, obviamente, eso es lo que hace mv. Contenido de eco. Y voy a ponerlo a punto, y lo mismo, contenido de eco. ¿Cuál es la diferencia? Pues el punto. Mueve contenido de eco a punto contenido de eco. Entonces, ahí está. ls no aparece contenido de eco. Punto contenido de eco. ¿Por qué? Porque el sistema lo ocultó por el puntito. ¿Cómo lo veo? Aquí viene el uso de, debe venir ahí el ejemplo. Siempre que yo le paso a ls la opción A, me lista todos los archivos del directorio que le paso, incluyendo obviamente los archivos que inician con un punto. ¿Sí? Entonces aquí ya me doy cuenta que no solamente que existían estos archivos, también existen
bueno, el que yo generé y estos otros, ¿sí? Varios archivos que inician con un punto, incluyendo estos puntos, estos especiales. ¿De acuerdo? Entonces ya estoy viendo que está funcionando todo esto. Ya apliqué la opción A. La opción L es para formato largo, simplemente es la diferencia. O sea, me muestra toda la información asociada al archivo. En términos de metadatos, ¿se acuerdan de cómputo forense? Metadatos es el nombre del archivo, el tipo de archivo, el tipo de archivo, si es un directorio, si es un archivo regular, quién es el propietario, quién es el grupo, la cantidad de información, la fecha y hora de creación. Bueno, man no lo tiene. Y aquí están los comandos, y algunos los usé, bueno, el MB, pero pueden entonces también copiar, borrar y mover. Estos comandos son básicos, entonces en este sistemita que estoy probando, pues tienen que funcionar sin problema. Borrar borrar archivos y directorios. Ahorita voy a borrar un directorio para que verifiquemos. ¿Sí? Un directorio para borrarlo, le paso si es un directorio le tengo que pasar o carpeta, la opción "-R". La R viene de recursividad, que hace el sistema que antes de borrar la carpeta verifica que ya no haya ningún archivo. Entonces, lo primero que hace es, si tiene archivos, borra cada archivo dentro de la carpeta y al final borra la carpeta. Moviendo archivo, yo ya moví un archivo, le cambié de nombre propiamente. Entonces, MB me sirve para mover archivos o cambiarles de nombre. Entonces, también ya está aprobado este comando. ¿Sale? Y ya se cierra el laboratorio. Entonces, creo que a excepción de man, todo lo demás va a funcionar de este laboratorio. Y es para que practiquen, no es para entregar, es simplemente para que practiquen y contesten aquí las preguntas. Voy a hacer la última prueba. Y chequen que la respuesta es inmediata, ¿no? Entonces, algo que ya vimos. Entonces, voy a hacer voy a suponer que voy a mover primero contenido de test y lo voy a mover dentro de prueba 3. Ahí está. Ahí está. Ya no lo veo aquí. Igual si le doy un ls-a, tampoco veo contenido de test. ¿Por qué? Porque está dentro de prueba 3. Entonces, prueba está aquí en mi directorio donde estoy. Entonces lo llamo de esta manera. Es una esta es una ruta relativa. Es decir, esta carpeta está aquí, por lo tanto, le paso el nombre de la carpeta de manera directa. ¿Sí? Y ahí veo el contenido. Perdón, que prueba 3 tiene un contenido, un archivo. Eso quiere decir que si yo hago un RM a prueba 3, no debe de funcionar. ¿Sí? Si lo hago así de simple. ¿Sí? ¿Qué me dice? Que prueba 3 es un directorio. Entonces, para que yo pueda eliminar ese directorio, si tiene archivos, tengo que hacerle un RM con la opción R y pues obviamente el nombre del directorio. Entonces, eso hace que primero borre el contenido del directorio y luego, ya que está vacío, pues ya borra la carpeta. ¿Sí? Ahí está, compruebo y ya no tengo a prueba 3. ¿De acuerdo? Entonces, está muy buena esta herramienta para empezar a aprender. Todo lo básico lo podemos hacer. Ya aspectos de, vamos a ver, chmod. Hasta estos comandos que tienen que ver con la administración también los puedo llevar a cabo. Aquí está. Chmod es un comando de administración para cambiar permisos a un archivo. Entonces es de administrador. Entonces puedo hacerlo también. Voy a ver así rápidamente si puedo hacer algo del
el laboratorio que les voy a dejar, que ya está ahí disponible. Vamos a ver algún comando que venga. Este es el que van a hacer, el de para entregar. Entonces voy a usar nada más aplicar por ahí un comando de los que vienen acá. Por ejemplo, este lo usamos en cómputo forense, el SBLK, mount, para obviamente, como estoy en una terminal, no voy a poder montar dispositivos, entonces, si quisiera montar una partición, pues no lo voy a poder hacer, pero porque no tengo el objeto. Pero el comando, vamos a revisar como tal, mount, si lo puedo aplicar. Entonces ya solamente estaría pendiente si puedo, pero si puedo crear discos, lo cual obviamente es muy probable que no. Ese sería un detalle que no podría hacer. Pero, ¿qué más puedo hacer aquí? Mount. Otra cosa que tenga que ver exclusivamente con administración. Bueno, al principio ahí está los permisos. Ya vi que funcionó el chmod, por lo tanto todo lo que tiene que ver con permisos y propiedades de archivos deben de funcionar. Comando touch es un comando básico, sin problemas, entonces debe de funcionar. Ese sería el único detalle que nos podría detener, el montar discos o particiones, ¿sí? Pero todo lo básico sí lo puedo hacer. Todo lo que no implique montar particiones, sí podría hacerlo. ¿Qué más? Creación de enlaces simbólicos también lo puedo hacer. Bueno, aquí no estoy más que verificando los tipos de archivos y con un simple ls-l. Tal vez no voy a encontrar estos tipos de archivos porque los voy a encontrar solamente en un sistema completo. Igual los ve. Todo esto sí, ya. Entonces sí hay como dos cosas. Entonces por eso, para este laboratorio sí convendría que ya tuvieran su sistema instalado, su máquina virtual. ¿Sale? Pero para aprender, sí está bien. Para aprender todo lo básico, sí nos sirve de mucho esa terminal. Voy a salir, ya salgo de acá. Y de todas las opciones con las que puede emular. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?